Ágora, en Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80 y 0426-565-1980, nuestros números de teléfono para la mensajería de texto. Vengo conversando con Javier de la Era a propósito de la homosexualidad. Y dejamos para este segmento, Javier, la exploración de la etiología de la homosexualidad, las causas, por qué hay homosexualidad. Y sospecho que hay dos grandes corrientes. La primera postula que tiene causas biológicas, muy probablemente inscritas en nuestro código genético, a pesar de que causa biológica no es necesariamente idéntica al código genético. Puede ser que en la gestación, por ejemplo, la alimentación de la madre cultive más hormonas en el feto, etcétera. Entonces eso pues puede alterar la orientación sexual, pero ciertamente el núcleo de las causas biológicas seguramente sí tendrán una vinculación con la genética. Y la otra familia de explicaciones pues son aquellas que acuden al ambiente psicológico, el ambiente social en el cual vive el individuo. Y bueno, sospecho que también habrá un tercer grupo que dirá que es la afluencia de las dos corrientes, y sospecho que habrá un cuarto grupo, pero ya nadie lo toma en consideración, que invocará pues explicaciones que claramente están descartadas, como la posición de los astros o la voluntad divina. En la Edad Media sí se suscribió la idea de que la homosexualidad pudo haber tenido explicación astrológica. Hoy eso ni siquiera lo vamos a considerar aquí. No, por supuesto. Pero empecemos con las causas biológicas. ¿Qué tanto peso tiene eso? Bueno, mira, hay que resaltar un punto previo, que es que realmente de la orientación sexual, sea cual sea, hetero u homosexual, pues realmente no está muy claro cómo se origina una u la otra. O sea, esto no está totalmente esclarecido, pero sí hay buenas líneas de investigación que apuntan a que ciertamente lo que más puede predominar es la interacción de los dos factores, tanto factores ambientales como factores genéticos. La pregunta interesante es cuál de los dos pesa más, al menos en el caso de la orientación homosexual. Por mucho tiempo se ha hablado, y aparece en las noticias periódicamente, se encontró el gen gay, se encontró el gen homosexual, se encontró tal base biológica. Y mucha gente pareciera favorecer que uno nace con la orientación homosexual, pero si tú revisas la evidencia, pues la evidencia seria, la evidencia dura de genetistas que se han dedicado a estudiar esto, pues apunta a que la carga genética aparentemente contribuye en menos de un 50% al desarrollo de la orientación homosexual. Bueno, pero es que además la explicación genética tiene una gran dificultad, que es que a simple vista no hay ventaja adaptativa en la homosexualidad. Es decir, según la teoría darwinista, van a prevalecer aquellos rasgos que sean ventajosos bien para sobrevivir o bien para pasar los genes a la descendencia. La homosexualidad, precisamente porque conduce a relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, no propicia la reproducción. Exactamente. Y al no propiciar la reproducción, entonces hay que explicar cómo ese gen pudo perdurar si precisamente no hubo posibilidad de pasarlo. Claro, esto yo creo que hay contrarréplicas también, que es que a lo mejor la homosexualidad tiene otras ventajas que no son estrictamente las de pasar los genes. Se ha hablado, por ejemplo, que aquellas personas que posiblemente puedan tener predisposición genética a la homosexualidad puedan ser también, por ejemplo, muy buenos tíos, y en este sentido favorecerían aquello que los biólogos han llamado selección de parentesco, es decir, que aquellos, en vista de que no tienen hijos, los gays, pues se esmeran mucho en ayudar a sus sobrinos, y esto es algo que se representa bien en la ficción y muchas anécdotas de la vida cotidiana. O sea, los gays como que sí son muy buenos tíos. Entonces, en ese sentido, pues el gen gay tendría también la función de servir como gen que codifica una conducta para ayudar a los sobrinos, y en ese sentido pues sí serviría como mecanismo para pasar genes a la descendencia. Claro, pero fíjate que hay un problema con esa argumentación, y es que presume que hay un gen específico. Sí, claro. Y ciertamente, o sea, yo solo lo estoy planteando para salvaguardar frente a la objeción que se le hace de que el gen gay, en caso de existir, sí, no tendría función adaptativa. Sí, hay que tener claro que con algo tan complejo como la conducta sexual, uno no puede ser tan reduccionista y pensar que un solo gen va a determinar todo un aspecto de la personalidad humana. Entonces, lo que sí se plantea es que, bueno, una combinación de diferentes genes pues puede tener un impacto, puede crear una cierta predisposición a desarrollar
una orientación homosexual, pero eso solamente pesa, en el mejor de los estimados, un 30%. El 70% se atribuye hoy día a factores ambientales. Bueno, antes de entrar en esos factores ambientales, quisiera destacar acá y preguntarte tu opinión, que aún si reconocemos que la conducta homosexual solo pueda tener un estimado de un 50% de base biológica, se han hecho correlaciones interesantes entre la conducta homosexual y algunas características biológicas. Y en algunos de esos rasgos se han encontrado altas correlaciones. Por ejemplo, una es la proporción de los dedos, el que se usa para el anillo, el anular, y el índice. Por lo general, la población homosexual tiende a tener el dedo índice más grande y más largo que el dedo anular. Y también hay algunas diferencias en la conformación de ciertas estructuras en el cerebro. Hubo un científico que creo que se llamó LaVey, que precisamente él era homosexual, Sí. pero precisamente por querer buscar un origen biológico de la homosexualidad, pues hizo unas correlaciones muy interesantes y encontró diferencias entre la población homosexual y la población heterosexual en la dote hormonal, en algunas, por ejemplo, también en la preferencia por el uso de la mano izquierda, que sabemos que tiene una base biológica también, etcétera, etcétera. Entonces quizás todos estos argumentos pues podrían darle peso, no estoy diciendo 100%, pero sí por lo menos, como tú dices, un estimado de un 40-50% de que sí puede tener una base biológica. Claro, es que ciertamente, pero la base biológica, te diría, no llega a un 30% si consideramos solamente la genética. Y los estudios de la BI, que los mencionaste, pues son interesantes en este sentido. Él ciertamente encontró que algunas partes del hipotálamo en el cerebro de las personas homosexuales pues tenían una dimensión volumétrica diferente a la de las personas heterosexuales, pero su estudio fue ampliamente criticado porque los cerebros que utilizó eran de personas que habían usualmente muerto de HIV, habían fallecido por SIDA y por supuesto SIDA con afectación del sistema nervioso central. Así que queda la duda, bueno, estas diferencias neuroanatómicas eran debidas a una enfermedad prolongada que atacaba el sistema nervioso, eran debidas a algo con lo que nació la persona. Entonces, los estudios de la BEI por eso no fueron considerados como concluyentes. Y los otros estudios que han tratado de vincular características físicas, antropométricas, como lo que tú mencionabas, pues dependen mucho de la muestra de población que adoptes, y es muy difícil que obtengan réplica en otras partes. Entonces uno queda con la duda, bueno, esto es una característica especial del grupo que estudió el investigador o es algo que realmente es universal. Entonces, por eso los estudios genéticos son lo más duro que hay ahorita, o sea, en cuanto a base biológica de la orientación homosexual, y te repito, no dan más que para un 30% de el fenómeno, para explicar 30% de la conducta homosexual. El 70% se atribuye a factores ambientales. ¿Cuáles? Vamos a dejar esos factores ambientales para el segmento que viene, Sí. Porque yo creo que amerita dedicarle un segmento entero a ese asunto. Converso con Javier de la Era sobre la homosexualidad. En mi Twitter, @gandrade80. Nuestro número de teléfono para la mensajería de texto, 0426-565-1980.